En esta exposición hablaremos sobre la reserva tributaria. Definiciones básicas. En un principio se consideraba que la reserva tributaria encontraba su sustento en el secreto profesional, de acuerdo al cual los trabajadores de la Administración Tributaria estaban impedidos a hacer públicos los hechos que conocieran durante el desarrollo de sus labores. Actualmente se considera que el secreto profesional no es suficiente para explicarnos el porqué de la existencia y conveniencia de la institución que venimos analizando. Para estos efectos, creemos que es necesario tener presente que la reserva tributaria se origina en la confluencia de dos intereses. Del deudor tributario, porque él se encuentra obligado a manifestar sin reservas todos los hechos y circunstancias personales o de terceros que le sean requeridos por la Administración, y le conviene que tales contingencias se mantengan en secreto, dado que la divulgación de alguna de ellas podría afectarle fuera del ámbito tributario. De la sociedad, ya que ésta incentiva el incremento de los ingresos tributarios del Estado. En efecto, el deudor tributario está más dispuesto a manifestar sus circunstancias personales cuanto más garantía tenga de que la Administración utiliza todos los hechos por ella conocidos para fines impositivos. Este motivo psicológico tiene un trasfondo jurídico real, dado que nadie está obligado a exponerse a sí mismo al riesgo de la persecución penal. La obligación jurídico-impositiva de cooperación e información del deudor tributario termina allí, donde cesa la protección mediante la reserva tributaria. La reserva tributaria es una garantía para los deudores tributarios consagrada constitucionalmente, dado que obliga a guardar secreto a la Administración tributaria sobre determinada información referida a las relaciones jurídico-tributarias que los contribuyentes aporten en sus declaraciones o informaciones, o que la Administración haya podido obtener de la fiscalización o de otras fuentes. La reserva tributaria se encuentra sustentada en dos principios de origen constitucional: el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, y el derecho a la intimidad. Lo cual se sustenta en que no se puede acceder libremente a documentos ajenos si no se cuenta con la debida autorización del titular o propietario, ni transmitir la información obtenida sin la aprobación de la persona involucrada. Ahora bien, la Administración Tributaria tiene la facultad de acceder a la información reservada para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de su deber de contribuir, pero debe observar la limitación respecto al uso de la información confidencial de los deudores tributarios, dado que solo puede utilizarla para sus propios fines. Sin duda, la información proporcionada por los deudores tributarios o terceros está vinculada con datos económicos y personales que, de ser divulgados, podrían causarles perjuicio. Debido a este riesgo de vulnerabilidad es que la información se encuentra protegida por un deber especial de reserva de parte de los entes que la manejan, y así, la reserva tributaria viene a ser una protección adicional a la protección ordinaria prevista en el Código de Ética de la Función Pública, Ley número 27815, la cual establece la discreción como un principio de la actuación del servidor público. Artículo 85. Reserva tributaria. Tendrá carácter de información reservada y únicamente podrá ser utilizada por la Administración Tributaria para sus fines propios. Fines de la Administración Tributaria. La cuantía y la fuente de las rentas, los gastos, la base imponible o cualesquiera otros datos relativos a ellos, cuando estén contenidos en las declaraciones e informaciones que obtenga por cualquier medio de los contribuyentes responsables o terceros, así como la tramitación de las denuncias a que se refiere el artículo 192. Constituyen excepciones a la reserva. A. Las solicitudes de información, exhibiciones de documentos y declaraciones tributarias que ordene el Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, en los casos de presunción de delito, o las comisiones investigadoras del Congreso, con acuerdo de la comisión respectiva siempre que se refiera al caso investigado. Se tendrá por cumplida la exhibición si la Administración Tributaria remite copias completas de los documentos ordenados, debidamente autenticadas por fedatario. B. Los expedientes de procedimientos tributarios respecto de los cuales hubiera recaído resolución que ha quedado consentida, siempre que sea con fines de investigación o estudio académico y sea autorizado por la Administración Tributaria. C. La publicación que realice la Administración Tributaria de los datos estadísticos, siempre que
por su carácter global, no permita la individualización de declaraciones, informaciones, cuentas o personas. Ya. D. La información de los terceros independientes utilizados como comparables por la Administración tributaria en actos administrativos que sean el resultado de la aplicación de las normas de precios de transferencia. Esta información solamente podrá ser revelada en el supuesto previsto en el numeral 18 del artículo 62 y ante las autoridades administrativas y el Poder Judicial cuando los actos de la Administración tributaria sean objeto de impugnación. He hablado. No, pero... Las publicaciones sobre comercio exterior que efectúe la SUNAT respecto a la información contenida en las declaraciones referidas a los regímenes y operaciones aduaneras consignadas en los formularios correspondientes aprobados por dicha entidad y en los documentos anexos a tales declaraciones. Por decreto supremo se regulará los alcances de este inciso y se precisará la información susceptible a ser publicada. La información que solicite el Gobierno central respecto de sus propias acreencias pendientes o canceladas por tributos cuya recaudación se encuentra a cargo de la SUNAT, siempre que su necesidad se justifique por norma con rango de ley o decreto supremo. Se encuentra comprendida en el presente inciso, entre otras. 1. La información que sobre las referidas acreencias requiere el Gobierno central, con la finalidad de distribuir el canon correspondiente. Dicha información será entregada al Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Gobierno central, previa autorización del Superintendente Nacional de Administración Tributaria. 2. La información requerida por las dependencias competentes del Gobierno central para la defensa de los intereses del Estado peruano en procesos judiciales o arbitrales, en los cuales este último sea parte de la solicitud de información, será presentada por el titular de la dependencia competente del Gobierno central a través del Ministerio de Economía y Finanzas para la expedición del Decreto Supremo habilitante. Asimismo, la entrega de dicha información se realizará a través del referido ministerio. La información reservada que intercambien los órganos de la Administración tributaria y que requieran para el cumplimiento de sus fines propios, previa solicitud del jefe del órgano solicitante y bajo su responsabilidad. H. La información reservada que se intercambie con las administraciones tributarias de otros países en cumplimiento de lo acordado en convenios internacionales. La información que requiere el Ministerio de Economía y Finanzas para evaluar, diseñar, implementar, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política tributaria y arancelaria. En ningún caso la información requerida permitirá la identificación de los contribuyentes. Inciso 1 del artículo 85, incorporado por el artículo 21 del Decreto Legislativo número 981, publicado el 15 de marzo del 2007, vigente a partir del 1 de abril del 2007. La obligación de mantener la reserva tributaria se extiende a quienes accedan a la información calificada como reservada en virtud de lo establecido en el presente artículo, inclusive a las entidades del sistema bancario y financiero que celebren convenios con la Administración tributaria de acuerdo al artículo 55, quienes no podrán utilizarla para sus fines propios. Adicionalmente, a juicio del jefe del órgano administrador de tributos, la Administración tributaria, mediante resolución de superintendencia o norma de rango similar, podrá incluir dentro de la reserva tributaria determinados datos que el sujeto obligado a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, o sea, RUC, proporcione a la Administración tributaria a efecto que se le otorgue dicho número, y en general cualquier otra información que obtenga de dicho sujeto o de terceros. En virtud de dicha facultad, no podrá incluirse dentro de la reserva tributaria 1. La publicación que realice la Administración tributaria de los contribuyentes y o responsables, sus representantes legales, así como los tributos determinados por los citados contribuyentes y o responsables, los montos pagados, las deudas tributarias, materia de fraccionamiento y o aplazamiento y su deuda exigible, entendiéndose por esta última aquella a la que se refiere el artículo 115. La publicación podrá incluir el nombre comercial del contribuyente y o responsable si lo tuviera.
2. La publicación de los datos estadísticos que realice la Administración Tributaria, tanto en lo referido a tributos internos como a operaciones de comercio exterior, siempre que por su carácter general no permitan la individualización de declaraciones, informaciones, cuentas o personas. Sin embargo, la Administración Tributaria no se encuentra obligada a proporcionar a los contribuyentes responsables o terceros la información que pueda ser materia de publicación al amparo de los numerales 1 y 2 del presente artículo. No incurren en responsabilidad los funcionarios y empleados de la Administración Tributaria que divulguen información no reservada en virtud de lo establecido en el presente artículo, ni aquellos que se abstengan de proporcionar información por estar comprendida en la reserva tributaria. Las competencias logradas son: la primera, conocerá la naturaleza y funciones de la Administración Tributaria, su estructura básica, así como los tributos que administra. Segundo, conocerá la naturaleza y efectos de los actos administrativos en materia tributaria. Tercero, reconocerá las obligaciones de la Administración Tributaria. Sentencias del TS y RTF. Sentencia del TS, expediente número 004-2004. Deberes de colaboración con la Administración en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El objetivo de la denominada bancarización es formalizar las operaciones económicas con participación de las empresas del sistema financiero para mejorar los sistemas de fiscalización y detección del fraude tributario. Resolución del Tribunal Fiscal RTF número 00401-5-2000. Este tribunal se inhibe del conocimiento de la queja interpuesta, debido a que el recurrente pretende que se disponga la paralización del procedimiento de clausura de su establecimiento comercial por no contar con la licencia especial de funcionamiento, siendo este un asunto de naturaleza administrativa no vinculado con la determinación de la deuda tributaria. Resolución del Tribunal Fiscal RTF número 00677-3-2000. Se interpone apelación contra la resolución de Intendencia que declaró improcedente la solicitud de inscripción en el registro de entidades perceptoras de donaciones con beneficio tributario. Es necesario dilucidar si dicha inscripción constituye un acto vinculado a la determinación de la obligación tributaria, a efectos de determinar si la impugnación de los actos administrativos que deniegan la inscripción pueden ser materia de resolución del Tribunal Fiscal. Se realizó una entrevista al señor Eduardo Ibarra Santa Cruz, quien es un intendente nacional de sistemas de información, sobre la seguridad es una tarea de todos y debe practicarse diariamente. Se le preguntó, ¿qué es seguridad informática en reserva tributaria? Este mismo respondió, seguridad informática en reserva tributaria se refiere a todas las acciones encaminadas a preservar la información entregada por los contribuyentes y usuarios del comercio exterior, cumpliendo con los principios de la seguridad informática, integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Como se viene gestionando la seguridad informática en reserva tributaria en la institución, ¿existe una normativa o política de seguridad interna? Respondió, las políticas de seguridad informática aprobadas mediante resolución de Superintendencia Adjunta número 059-2002 de la SUNAT, en su artículo número 2, estipulan que todo el personal de la SUNAT debe mantener y mejorar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los sistemas informáticos y la información relacionados tanto a los contribuyentes como a la institución, asegurándonos que estos sean reservados y utilizados solo para fines institucionales. Esto se gestiona a través del cumplimiento de la normatividad vigente. Para dar una mayor protección a dichos activos críticos e información, se vienen implementando cláusulas de confidencialidad en los contratos que se firman tanto por los nuevos colaboradores de la SUNAT, así como con los proveedores y el personal externo que brinda servicios en nuestra institución. Se le preguntó también, la obligación de proteger la información no solo implica a sistemas. ¿Qué rol cumple cada órgano?
respondió: cada órgano de la SUNAT debe velar por la reserva de la información que maneja para sus labores diarias, dándole la importancia necesaria al cumplimiento de la normatividad institucional vigente en temas de seguridad informática. Cada circular que se desprende del documento general detalla la normatividad específica para cada tema. Por ello, los jefes deben asegurar su cumplimiento por parte del personal a su cargo y tener en claro que la finalidad de la seguridad no es limitar ni restringir, sino proteger, protección y confidencialidad que esperan los contribuyentes y usuarios de comercio exterior de parte nuestra respecto a la información que ellos ponen en nuestras manos. ¿Y cuáles son los aspectos fundamentales en seguridad informática que se debe tener en cuenta? Según este señor, debemos considerar que el mal uso de la información puede desencadenar resultados no deseados. Para evitarlos, los empleados deben ser celosos en el uso de sus cuentas y claves, no compartir información a menos que sea absolutamente necesario y hacerlo solamente con el personal que corresponda por el tipo de trabajo que realiza. Asimismo, los colaboradores de la SUNAT deben acatar lo estipulado en el reglamento interno de trabajo que obliga a guardar reserva absoluta ante cualquier persona durante y después de su periodo de trabajo en la institución. ¿Y qué medidas adicionales se viene desarrollando? En trabajo conjunto con la alta dirección, la gerencia de comunicaciones y la de recursos humanos, se ha venido trabajando en lo correspondiente a la concientización del personal. Del mismo modo, la Oficina de Seguridad Informática despliega una estrategia de difusión muy agresiva en ese sentido, además de que los sistemas informáticos cuentan con una serie de registros de control. Por ende, podemos concluir y decir que la seguridad es una tarea de todos y debe practicarse diariamente. Ahora hablaremos sobre el marco normativo vigente. Como lo hemos expuesto inicialmente, la reserva tributaria tiene como sustento nuestra Carta Magna y está recogida también en el Código Único Ordenado del Código Tributario. Así tenemos que el primer párrafo del artículo 85 del citado texto establece que tendrá carácter de información reservada y únicamente podrá ser utilizada por la Administración Tributaria para sus fines propios, la cuantía y la fuente de las rentas, los gastos, la base imponible o cualesquiera otros datos relativos a ellos, cuando estén contenidos en las declaraciones e informaciones que obtengan por cualquier medio de los contribuyentes, responsable o terceros. Es oportuno precisar que el precitado artículo estipula algunos supuestos que se encuentran exceptuados de la reserva tributaria. Tal es el caso, por ejemplo, de las exhibiciones de documentos y declaraciones que ordene el Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, en los casos de presunción de delito, o las comisiones investigadoras del Congreso, con acuerdo de la comisión respectiva, con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. Conforme al artículo 85 del Código Tributario, no solo la Administración Tributaria está obligada a mantener el secreto de las declaraciones e informaciones, sino que esta obligación se extiende, asimismo, a las entidades del sistema bancario y financiero que celebren convenios con aquella para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a ella. No obstante, conforme a la doctrina moderna, la reserva tributaria tiene un alcance más amplio, ya que debe incluir a los funcionarios de la administración tributaria, a los jueces y fiscales, a los peritos a los que se ha recurrido oficialmente y a cualquier otro funcionario público o privado que de algún modo conociese las circunstancias del sujeto de deberes tributarios. Por ejemplo, si un juez solicita información tributaria a la administración, los hechos que ella le comunique se encontrarán protegidos por la reserva tributaria, en virtud de la cual el juez se encontrará impedido de dar un uso distinto a aquella información. Ahora hablaremos sobre las implicancias legales por incumplimiento de la reserva tributaria. Si revisamos el último párrafo del artículo 186 del texto ordenado del Código Tributario, veremos que son pasibles de las sanciones de suspensión o destitución de acuerdo a la gravedad de la falta. Los funcionarios y los servidores públicos de la Administración Tributaria que contravengan lo establecido en el artículo 85 de dicho cuerpo normativo. De manera que el incumplimiento de las reglas de la reserva tributaria da origen a medidas disciplinarias
que deben ser observadas por los funcionarios públicos de la Administración Tributaria. Al respecto, debe hacerse la salvedad que no incurren en responsabilidad los funcionarios y empleados de la Administración Tributaria que divulguen información no reservada, ni aquellos que se abstengan de proporcionar información por estar comprendida en la reserva tributaria. Sin perjuicio de lo expuesto, debe quedar claro que aquel funcionario de la Administración Tributaria que, indebidamente, divulgue información protegida por la reserva tributaria podría ser denunciado por incurrir en el delito de abuso de autoridad tipificado por el artículo 376 del Código Penal, sancionado con una pena privativa de libertad hasta de 3 años. En concurso, según el caso, con delitos informáticos tipificados en los artículos 207A y 207C del Código Penal, sancionados con pena privativa de libertad hasta de 7 años. Adicionalmente, cabe precisar el caso del funcionario que perciba un beneficio de transgredir la reserva tributaria, quien podría ser denunciado por incurrir en el delito de cohecho pasivo propio, tipificado en el artículo 393 del Código citado en el párrafo anterior, reprimido con pena privativa de la libertad hasta de 8 años. Bueno, a manera de conclusión, toda persona es dueña de manera exclusiva de la información sobre su situación patrimonial, puesto que forma parte de su ámbito secreto y personal. El secreto bancario y la reserva tributaria constituyen, en ese sentido, manifestaciones del derecho a la privacidad e implican una limitación a la actividad fiscalizadora de la Administración, evitándose la divulgación de tal información y que, junto a los datos estrictamente económicos, se puedan facilitar aquellos que permitan la reconstrucción de los avatares personales a través de las operaciones económicas. Este tipo de información solo puede verse lícitamente invadida por la administración pública mediante la actuación de la autoridad tributaria en su función de controlar y fiscalizar las contribuciones al fisco. El derecho a la intimidad económica debe ceder, por ende, frente al interés público general expresado en la obligación de los ciudadanos de contribuir con los cargos públicos. Hablaremos sobre si es posible que se levante la reserva tributaria si un auditor interno de una municipalidad lo solicita. Al interior de cualquier entidad pública siempre existe un auditor interno que es nombrado por la Contraloría General de la República y asignado a la entidad mediante una resolución de Contraloría. Este auditor interno tiene entre sus funciones el velar por el control interno, el cual comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la única finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio de ello es previo, simultáneo y posterior. Sin embargo, en muchos de esos casos se han observado que algunos auditores internos exigen al área de rentas de la propia municipalidad la presentación de expedientes tributarios a efectos de verificar si la cobranza de la deuda tributaria se ha efectuado, exigiendo además que se determine el contenido exacto de la deuda tributaria, la identificación de la manera como se ha llegado al cálculo respectivo de la obligación y la información sobre la presentación de la declaración jurada. La reserva tributaria. Cuando se habla de reserva tributaria, este término está vinculado con el hecho de guardar el conjunto de informaciones de cualquier administración tributaria, sea ya la de gobierno central o de gobierno local, para así obtener de los contribuyentes y que solo pueden ser para sus fines propios. Comenzamos con la reserva tributaria en el ordenamiento constitucional, que dicho texto se establece en toda persona tiene derecho a, primero, solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyen por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez o del fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso,
para así siempre refieran al caso investigado del Congreso con arreglo a la ley. Segundo, la reserva tributaria en el Código Tributario. Lo anteriormente señalado nos indica que será el fisco quien conservará para sí una determinada información que nos participará con los terceros, particulares y los contribuyentes. Ello porque la información le puede servir a ésta para sus fines propios, más aún si estos se encuentran relacionados con el proceso de fiscalización y verificación de deudas. Primero, debemos precisar la reserva tributaria, ya que no es infalible, ya que determina ciertos supuestos que califican como excepciones y que aún se encuentran más detallados en el texto del artículo 85 del Código Tributario. Tenemos varias opiniones de Robles Moreno, Carmen Ruiz de Castilla, Ponce de León, Francisco Villanueva Gutiérrez, Walter y Bravo Cookie Jorge. Ellos nos dicen que la reserva tributaria, que se encuentra soportada en el derecho a la intimidad económica, puede ser concebida como el régimen aplicable a las relaciones jurídicas instituidas entre el fisco y el contribuyente. Luego de esto, de haber leído y de saber los dos términos, vamos a efectuar una revisión a la doctrina y observamos que el tema de la reserva tributaria se encuentra desarrollado en el Código Tributario, específicamente, como ya lo nombramos, en el artículo 85. En dicho texto se establece que tendrá carácter de información reservada y únicamente podrá ser utilizada por la Administración Tributaria, para así obtener solo con fines propios. La fuente de las rentas, los gastos, la base imponible o cualesquiera otros datos relativos a ellos. Cuando todos estos estén contenidos en las declaraciones e informaciones que obtenga por cualquier medio de los contribuyentes, responsables o terceros. En todo esto, en dicha norma se establece que se encuentran exceptuadas de la reserva tributaria las exhibiciones de documentos y declaraciones que ordenen. Primero hablaremos del Poder Judicial. En los procedimientos sobre tributos, alimentos, disolución de la sociedad conyugal o en los procesos penales. Esos son los que se encuentran en la reserva tributaria del Poder Judicial. Por otro lado tenemos el fiscal de la Nación, lo cual aquí se encuentran los casos de presunción del delito. Por último tenemos la Comisión de Fiscalización o de las comisiones investigadoras del Congreso. Ello nos indica que con acuerdo de la comisión respectiva, con arreglo a la ley y siempre se refieren al caso investigado. Tal como se aprecia en lo antes expuesto, el Código Tributario se constituye en una norma de desarrollo constitucional. Así, permite precisar los casos en los cuales es posible levantar la reserva tributaria y señalando a las personas o aquellas instituciones que pueden acceder a la formación reservada. Pasamos a otro punto donde hablaremos sobre las excepciones a la reserva tributaria contenidas en el artículo 85 del Código Tributario. Estas solicitudes básicamente nos muestran mucha información, exhibiciones de documentos y declaraciones tributarias que ordena el Poder Judicial. El fiscal de la Nación en los casos de presunción de delito o las comisiones investigadoras del Congreso. Con acuerdo de la comisión respectiva, siempre se refiere al caso investigado. Acá mostraremos muchas excepciones sobre la reserva tributaria en este artículo. Comenzamos con los expedientes de procedimientos tributarios, lo cual nos hablan respecto a la resolución que ha quedado consentida, siempre que sea con fines de investigación o estudio académico y sea autorizado por la Administración Tributaria. También la publicación que realice la Administración Tributaria de los datos estadísticos
siempre, por su carácter global, no permite la individualización de declaraciones, informaciones, cuentas o personas. La otra información que nos da es que los terceros independientes utilizados como comparables por la Administración Tributaria en autos administrativos que sean el resultado de la aplicación de las normas de precios de transferencia. Toda esta información solamente puede ser revelada en el supuesto previsto en el numeral 18 del artículo 62 y ante las autoridades administrativas y el Poder Judicial. Otro es las publicaciones sobre el comercio exterior que efectúe la SUNAT respecto a la información contenida en las declaraciones referidas a los regímenes y operaciones aduaneras consignadas en los formularios correspondientes aprobados por dicha entidad y en los documentos anexos a tales declaraciones. Por decreto supremo, esto se regula los alcances de este y se precisa la información susceptible de ser publicada. Otra información que nos permite es que se solicita al gobierno central respecto de sus propias acreencias pendientes o canceladas por tributos cuya recaudación se encuentre a cargo de la SUNAT, siempre que su necesidad se justifique por norma con rango de ley o por decreto supremo. La información sobre las referidas acreencias requiere el gobierno central con la finalidad de distribuir el canon correspondiente. Dicha información será entregada al Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del gobierno central, previa autorización del Superintendente Nacional de Administración Tributaria. Esta información reservada que intercambian los órganos de la Administración Tributaria y requieren para el cumplimiento de sus fines propios previa solicitud del jefe del órgano solicitante, y todo es bajo su responsabilidad. La información reservada que se intercambie con las administraciones tributarias de otros países en cumplimiento de lo acordado en convenios internacionales. Por último, tenemos una información la cual requiere al Ministerio de Economía y Finanzas para evaluar, diseñar, implementar, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política tributaria y arancelaria. En ningún caso, la información requerida permitirá la identificación de los contribuyentes. Ya después de todos los informes que se dio, conforme se aprecia de lo antes expuesto, que no existe ningún supuesto de autorización a la Contraloría General de la República, ni a los órganos de control que dependen funcionalmente de ella, para levantar la reserva tributaria. Pasamos a otro punto donde vamos a hablar de las normas de Contraloría. Empezamos esta norma con la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que se establece el 27 de julio del 2002, donde aquel año establecen las normas que regulan el ámbito de la organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho sistema. Este objeto de dicha ley es propende al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio de control gubernamental. Con esto nos ayuda a prevenir y verificar mediante aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos y sobre la gestión de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de metas y los resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, que lo hacen con la única finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la nación. Por ello, respecto a la especialidad de la normatividad, podemos alegar que la tributaria tendría una prioridad de aplicación sobre la normatividad de control.
Es por ello que las acciones de control que se realicen por parte de los órganos que dependen funcionalmente de la Contraloría General de la República no pueden levantar la reserva tributaria, al no estar considerados dentro de los supuestos establecidos tanto en la Constitución Política del Perú como en el Código Tributario. Tomando en cuenta la imposibilidad que se permite el levantamiento de la reserva, a las acciones de control efectuadas por la Contraloría General de la República y de sus órganos de control interno al interior de las distintas municipalidades, lo único que se puede realizar en ello es una modificación a la norma constitucional de la reserva tributaria. Hablamos sobre los alcances del proyecto que se menciona lo siguiente, en la fórmula general, que se propone modificar el literal del artículo 2 de la Constitución. Establece que además se puede levantar el secreto bancario y la reserva tributaria a pedido del Contralor General de la República, únicamente para los fines del ejercicio del control gubernamental. En la exposición de motivos, exponen que el proyecto busca fortalecer los mecanismos de fiscalización de la función pública y la detección oportuna de corrupción. Para finalizar, en función a todo lo expuesto, debemos concluir que solo llegamos a una conclusión que, de acuerdo al ordenamiento constitucional y tributario que actualmente nos rige, no es posible que un auditor interno de una municipalidad solicite el levantamiento de la reserva tributaria, aun cuando se trate de la investigación de una acción. Con ello, estaremos finalizando y respondiendo el por qué si es posible que se levante la reserva tributaria si un auditor interno de una municipalidad lo solicita. Con esto terminamos acotando también las obligaciones de administración tributaria, las cuales son elaboración de proyectos, la orientación al contribuyente, la reserva tributaria y los funcionarios que deben sujetarse a las normas tributarias y no brindar asesorías tributarias. Todo esto podemos encontrar en la base legal, en los artículos 83, 84, 85 y 86 del Código Tributario. Y así finalizamos la pregunta de esta exposición.